Digo que tengo que empezar pidiendo perdón porque, como comprenderán, la mesa ha sido bastante larga y complicada. Y aunque yo tenía algunos puntos así preparados, no me ha sido muy fácil encajar, sobre todo en la última parte de legislación, puesto que tampoco no soy leguleya, que se dice. Pero bueno, voy a hacer lo mejor posible y como el viernes tengo que presentar las conclusiones definitivas, ya me habrá dado tiempo a encajarlo todo un poco mejor. O sea que pido disculpas si salto de una cosa a otra. Bueno, lo primero es que lo que ha dicho Isabel al principio, que existe una disociación entre lo que se habla y la implementación de las cosas. Y yo creo que en legislación también, y luego haré un poco más énfasis, existe una gran disociación entre lo que se quiere, lo que se puede y lo que al final se va a conseguir hacer. Me parece a mí que el brindis al sol que ha dicho Alejandro es muy adecuado para la situación actual. Y aquí tenemos el punto de, en todo esto, cuál es el papel del médico y qué tipo de médico, qué tipo de perfil profesional necesitamos ya y vamos a necesitar en el futuro. Porque formar un médico nos lleva 11 años y como no empecemos ahora, vamos, la tecnología nos habrá pasado por encima, pero vamos, a nivel estratosférico, en todos los sentidos legales, en términos de formativos, en términos de práctica clínica, etcétera, etcétera. No sé cómo va a salir eso. Entonces, bueno, lo primero que he puesto, que no ha salido en realidad, pero que al plantearme qué iba a hacer, me pareció que era importante un poco ver qué entendemos por salud digital. Tenemos, como se ha dicho también, un grave problema de lenguaje común, de entendernos lo que quiere decir, y esta parece que ser una de las definiciones más cortas, claras y que creo que casi todo el mundo puede aceptar, aunque a pesar de que sea tan sencilla. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto sí que lo he sacado de las personas que han hablado. Pues del Big Data, del procesamiento del lenguaje, el chatbot, el famoso ChatGPT, el procesamiento de imagen, la tecnología, los marcadores. Este 8 y 9 deberían ser un paréntesis. Las ciencias ómicas, que también nos han hablado bastante sobre todo de la genética, las herramientas que nos facilitan las ciencias ómicas y la computación cuántica, que también, como nos han dicho, aumentará la potencia de otras herramientas como el procesamiento neto del lenguaje o de imagen, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, de la que no hemos hablado, pero que van a condicionar también todo el sistema, porque, entre otras cosas, permiten la Internet, que sería una tecnología de información y comunicación, permite realmente la comunicación, la interoperabilidad y prácticamente todo lo de lo que hemos estado hablando esta tarde. Y por un lado tenemos las herramientas, pero por otro lado tenemos sus aplicaciones, que son distintas, porque una misma herramienta nos puede servir para distintas cosas. Entre las herramientas, las aplicaciones que más se han mencionado, aunque no se hayan discutido todas, está la medicina, los registros electrónicos, el compartir datos, las aplicaciones móviles, monitoreo y gestión de salud, en la inteligencia artificial en su uso para tratamientos o para diagnósticos, aparte de otras muchísimas cosas. Los algoritmos de Amazon están hechos con la inteligencia artificial y sabe Amazon más de nosotros que el sistema sanitario. La medicina personalizada de precisión, de la que se ha hablado bastante también, la impresión digital, los robots o cobots, o el metaverso como un elemento de aprendizaje fundamentalmente. Vale. ¿Y ahora por qué no pasas? Bien. También se ha hablado de que todo esto va a representar un cambio de paradigma importante, no solo en la práctica clínica o no solo en la gestión de datos o en la gestión clínica o la gestión sanitaria, sino en la promoción de salud, en la comunicación con los pacientes y en la formación y el perfil de los profesionales. El desarrollo de la tecnología y especialmente la inteligencia artificial implica un cambio del paradigma radical con lo que tenemos.
La medicina que se da en las facultades yo creo que no es del siglo XX, yo creo que es del siglo XIX o XVIII, a la que se le han añadido parches. Y el sistema sanitario le va añadiendo parches también a las cosas, pero nunca se plantea una reforma integral, que es lo que yo creo que hace falta para que el sistema funcione. Por eso afecta tanto a los campos a nivel nacional como a nivel internacional, y hemos hablado bastante de lo que pretende el espacio europeo en este momento. Implica además una necesidad urgente de reestructurar los programas de formación, hablaré un poquito más después, y de los sistemas y servicios sanitarios. Como digo, creando nuevos perfiles profesionales, nuevas formas de trabajar y nuevas formas de gestión. Todo esto en realidad se ha quedado obsoleto y, como también se ha dicho, empiezan a existir dos sistemas paralelos en los hospitales, el sistema moderno y el sistema más antiguo. Y no hay capacidad, porque los médicos son, como los profesores de universidad, bastante independientes y autónomos, de que sigan unas reglas o normativas que se impongan desde arriba, porque muchas veces tampoco esas normativas ni se explican, ni tienen una racionalidad, y en España siempre pensamos que hay un pensamiento o algún objetivo oculto en todo lo que hay y lo que ocurre, quizá por experiencia de años. Mila, Dime. 2 minutitos. Vale. Pues luego lo resumiré, esto lo dejo, luego el que quiera esta se la da paso, la diapositiva, y tenemos que la inteligencia artificial lo que origina son datos que proporcionan información, que da lugar al conocimiento y por lo tanto al aprendizaje, que condiciona el desarrollo, la gestión, la calidad y la confidencialidad, y que tiene unas implicaciones éticas y legislativas muy importantes. Me voy a saltar unas cuantas cosas porque se han dicho tantas. Necesitamos integrar la información genética, la información clínica, incluida la genética, en todos los datos clínicos. Integrar los datos del paciente, no solo en la clínica. Y formar a las profesionales. En la universidad ni siquiera hay clases de genética, se ha comentado. Se ha comentado también que quitando lo que sobra. Yo es que voy más lejos. Creo que hay que quitar todo lo que no sobra, a lo mejor, que sobra porque está obsoleto. ¿A quién le cabe en la cabeza que hay que estudiar microbiología y si los bichos son gran positivos o gran negativos en este siglo? Pues no, nadie hace un análisis de una bacteria o de un tal. Y sin embargo, en las facultades se sigue enseñando. Si quitamos eso, nos quedamos con yo creo que con un 40% de lo que hay sobra un 60%. Y no sé si me estoy quedando corta. Y de eso sí que he trabajado bastante. Solo quiero hacer un par de ellas. De aquí, esta. El Espacio Europeo de Datos Sanitarios en realidad pretende proteger al ciudadano o facilitar la investigación y el desarrollo. Desde mi punto de vista, yo creo que no pretende proteger al ciudadano. Está revistiendo de unas características de mejorar la calidad y todo eso para fomentar lo que le interesa a la Unión Europea, que es la investigación, la innovación y el desarrollo industrial, digamos. Por eso los fabricantes de productos sanitarios digitales y proveedores de servicios están mencionados ahí como un objetivo de esta directiva. Se menciona lo del paciente, porque claro, van a quedar fatal si no lo mencionan, pero en realidad no. Y de hecho, ya se ha hablado mucho, el dueño de los datos es el paciente, es el sistema. Es el sistema, es que no hay duda. Si ya no hace falta ni el consentimiento informado, pues ya está. Y luego, como no que existe la legislación española, pues la legislación española se tendrá que adaptar a la europea y tendrá que quitar el consentimiento informado. Tendremos X tiempo para hacerlo. Por lo tanto, ¿esto es una contradicción real o hay que hacer un encaje de bolillos para hacer las dos cosas? Porque yo no veo mucho, yo no soy jurista, pero no veo mucho cómo puedes encajar unas cosas con otras. Para mí hay mucha contradicción en la propia información de la Unión Europea. Y salto, es que va un poco lento, me salto,
Vale, esto creo que es importante. Los datos se consideran un recurso común y los hospitales pueden compartir los datos. Esto lo he dicho sin consentimiento informado. ¿Cómo se armoniza con los derechos de los pacientes a la intimidad y a la privacidad? Las grandes plataformas que ya tienen datos de los pacientes, aunque sean como ciudadanos, no podrán ser brokers. Eso ha dicho Alicia. De los datos de salud. La Unión Europea pretende que sean las pymes. ¿Cómo van las pymes a abordar esos gastos? ¿Esas pymes se convertirán en grandes plataformas que equivaldrán a las actuales? Porque ¿qué más da que tengan datos de los pacientes, que se ofrezcan, tengan un sector de datos de pacientes o no? Porque ya tienen montones de datos de los ciudadanos. Los pacientes pueden formar cooperativas y ceder, pueden vender sus datos a quien quiera. Eso se ha mencionado que lo pueden hacer, pero yo no sé si lo pueden hacer. ¿Necesitan el consentimiento de todos los participantes en esa cooperativa? ¿Va a haber problemas entre los hospitales cediendo datos por obligación o las cooperativas o asociaciones de pacientes, supongo, cediendo datos por gusto, digamos, o por dinero o por lo que sea? No sé, nunca me lo he planteado, la verdad. Y voy a pasar nada más a la última, creo que es esta. Vale. A la formación, porque me llaman la atención. Se ha hablado de pregrado, posgrado y continuada. Yo creo que hay que empezar a formar digitalmente desde los colegios. Lo que no quiero decir estar usando la tablet todo el rato, los teléfonos móviles, sino otra cosa, desde el colegio. Hay un cambio de competencias, eliminar lo que sobra y, como decíamos, eliminar lo que falta. Hay que hacer una reestructuración del currículum de medicina. Yo llevo 40 años metida en eso y la verdad es que he perdido la esperanza. Porque como no se da un golpe de Estado y se diga, se ha acabado, esto se hace así, y el que no, como la Unión Europea, que no quieres participar, no tienes financiación. ¿Que eres una universidad que no quiere cambiar tu currículum para adaptarlo? Pues te quedas sin financiación. Será la única forma que funcionará, porque por voluntad propia sigue siendo importantísimo saber cómo se hace una cirugía de cáncer de estómago en un alumno de cuarto curso, que no tiene ningún sentido. Y luego los hospitales y el sistema tienen que cambiar de la perspectiva de profesionales sanitarios como un grupo a grupos multidisciplinares. Un médico no va a poder saber informática, manejo de datos, medicina, yo qué sé, la cantidad de cosas, genómica, genética, todo lo que queramos, ¿no? Farmacogenética. Pues yo creo que la única solución es formar equipos multiprofesionales que tendrán que tener un lenguaje común para poderse entender. Y también, y en las facultades también, y en el MIR, se deberían tener gradaciones. Esto me lo estoy inventando, no se ha dicho, pero bueno, tengo la opción y lo digo. Pero no tienen más opciones. Hay que terminar. Solo me quedan 3 palabras. Hay que terminar. Estos equipos multidisciplinarios, puesto que se ha hablado mucho de formación, tendrán que tener distintos niveles de conocimientos. Habrá que tener gente que sepa mucho de inteligencia artificial, mucho de gestión de datos, mucho de genómica, mucho de no sé qué y mucho de clínica. Y otros tendrán que tener de eso un conocimiento básico para entenderse o un conocimiento medio. Y esto es toda una revolución que, bueno, pues es como dirían los ingleses, wishful thinking probablemente, pero que necesita mucho apoyo político del que yo creo que tampoco tenemos. Gracias. Perdón por haberme pasado un poquito, pero es que la sesión ha sido muy larga. Pues muchísimas gracias, de verdad, a los 5, y perdonar porque nos hemos extendido, también hemos empezado un poquito más tarde. Muchísimas gracias. Ahora